Buenas tardes, mi nombre es Erwin Gerardo Domínguez Amador. Presento mi actividad clase invertida correspondiente a la cuarta semana de la materia Derecho Constitucional de la licenciatura en Derecho en la Universidad IEXPRO. Para dar inicio a esta clase me gustaría primeramente definir el concepto de derechos humanos. Como conclusión podemos citar que los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Con esto entendemos que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna por raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos rigen la manera en la que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones hacia esta. ¿Qué quiero decir? Que todos tenemos como seres humanos derechos inherentes por ser simplemente humanos, por haber nacido. Y dependiendo de donde hayamos nacido, se tienen los derechos. Nosotros como mexicanos nos ampara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las cuales se plasman los diversos derechos a los cuales somos acreedores y las obligaciones son por lo mismo. Como puedo citar el derecho a la educación que se describe en el artículo 3 constitucional, o el derecho a la salud descrito en el artículo 4. Los derechos humanos incluyen, como lo acabo de decir, tanto derechos como obligaciones, que eso es inherente a nuestras obligaciones como ciudadanos mexicanos. A lo largo de la historia del mundo, los derechos humanos se encuentran plasmados por primera vez en la Declaración Francesa de 1789 de los derechos del hombre y los ciudadanos, y aquí en México, desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los y las ciudadanas. El primer gran antecedente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra en el siglo XIX, cuando el abogado constituyente Ponciano Arriaga, diputado de San Luis Potosí, impulsó la promulgación de la Ley de la Procuraduría del Pobres en 1847, que tenía como objetivo la defensa de las personas desvalidas denunciando ante las autoridades respectivas y pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquier agravio contra aquellas que se cometieran, ya que en el orden judicial, en el orden político o el militar, o bien en cualquiera de otro funcionario o agente público. Esto es para tener derechos como personas y no seguir siendo esclavizados y todo lo que hemos visto en la historia, que en la antigüedad no se tenía ese derecho que los campesinos, los indígenas, todo lo que producían no era de ellos, era del terrateniente. En la historia contemporánea, en el siglo XX, los localizamos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948, ya que contiene el catálogo o enunciación de los derechos que todo hombre tiene por el solo hecho de existir, lo que acabo de comentar. El ser personas, al haber nacido, tenemos derechos, como es el derecho a la vida. Vuelvo a redundar en lo mismo, pero bueno, es parte de lo mismo. Tenemos el derecho a la vida, que es un derecho humano, un derecho inherente al existir, derecho a la educación, derecho a la salud, a la no discriminación, etc. Exactamente, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de la ONU, la Organización de los Derechos Humanos, como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la consecuencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual, si recordarán la historia, la Segunda Guerra Mundial fue el mayor acto de barbarie y de desapego a los derechos humanos, puesto que por decisión de una sola persona, por creencias, por lugar de nacimiento, les negaban la vida, les negaban la vida digna, la alimentación, la educación, etc. Fue un
tema en la historia, una etapa en la historia de genocidio bárbaro que aprendimos como seres humanos a no repetir. En este mismo ciclo, otros organismos fueron surgiendo, como son la Procuraduría Federal del Consumidor en 1975, teniendo como la finalidad la defensa de los derechos de las y de los individuos, pero no necesariamente frente al poder público. Siguieron apareciendo conforme avanzaba el tiempo organismos y leyes que abonaban a la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, a nivel federal, el 13 de febrero de 1989 se creó dentro de la Secretaría de Gobernación la Dirección General de los Derechos Humanos. Al año siguiente, el 6 de junio de 1990, se decretó por decreto presidencial del presidente Carlos Salinas de Gortari, se fundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la conocemos hoy en día, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha secretaría, un organismo autónomo pero dependiente del gobierno. La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente, el 13 de septiembre de 1999, por medio de otra reforma constitucional, se otorgó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos autonomía de gestión y presupuesto, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. ¿Qué quiere decir esto? A partir del 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo que no depende no tiene línea directa del gobierno, que puede ejercer sus funciones, que puede ejercer toda acción en contra de alguna autoridad sin que haya un conflicto de intereses. Al ser un organismo descentralizado del poder como tal, de la Secretaría de Gobernación, no dependiente del gobierno, pero sí mantiene lo que es, siendo autónomo, pero sí tiene derecho a un presupuesto para su función. Muchas han sido las mejoras que han tenido los derechos humanos en nuestro país, siempre a favor de la ciudadanía, pero no es hasta el año 2011 donde se dieron algunas modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución y constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. Vuelvo a caer en lo anterior, es de que nosotros como ciudadanos tenemos derechos que los hacemos valer ante lo descrito en la Carta Magna, y las autoridades que no pueden ni deben de violentar ni violar todas esas leyes que están escritas en la Constitución, puesto que nadie está por encima de las leyes. Dicha reforma, realizando lo mismo, dicha reforma representa el avance jurídico más importante que tiene México para optimizar el goce y el ejercicio de los derechos humanos. Los principales cambios de la reforma son la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales, que quiere decir que todo lo descrito a nivel global en el mundo es ley y está enunciado en nuestra Constitución. Las obligaciones de las autoridades de guiarse por el principio de pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. Toda declaración, toda queja ante la Comisión de Derechos Humanos tiene un fundamento, y es por lo cual es la interpretación de la misma que tenga en favor de la persona y no de la autoridad o de quien se esté quejando. La obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas.
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto es muy, muy importante, puesto que el garantizar el derecho constitucional descrito en la Constitución es la base del respeto y de lo que nos distingue como personas pensantes, humanos, a lo que no son. Además, se estableció la obligación de que cuando existe una violación, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. No es nada más una queja que se queda en el tintero o se queda escrita en un papel. La autoridad está obligada a desahogar pruebas, a investigar para dar su veredicto. La reforma incluyó también mandatos muy específicos sobre los que deben trabajar todas las autoridades. Incorporar en la educación a todos los niveles los derechos humanos, hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano, colocar los derechos humanos como propio rector de la política exterior del país. El siguiente tema que abordaremos esta semana y que va muy de la mano con los derechos humanos, pues se creó a partir de estos, y será el neoconstitucionalismo, en donde considero que como premisa primero consideramos analizar El siguiente tema que abordaremos en esta semana y que va muy de la mano con los derechos humanos, pues se creó a partir de estos, será el neoconstitucionalismo, en donde considero que como premisa primero consideraremos analizar su definición. Podemos comenzar diciendo que en el constitucionalismo moderno existen dos grandes tradiciones, la norteamericana y la europea. El neoconstitucionalismo pertenece a la segunda de ellas, aun cuando varios de sus principios e instituciones pueden reconocer su fuente de inspiración en la tradición norteamericana y como proceso histórico se inicia luego de la Segunda Guerra Mundial. El neoconstitucionalismo alude a una nueva versión del Estado de derecho en la parte del constitucionalismo, cuya característica primordial es la primicia de la Constitución sobre las demás normas jurídicas y que vienen a hacer la distinción entre las reglas como normas legalistas y principios como normas constitucionales. En resumen, podemos concluir que el neoconstitucionalismo es como un proceso histórico, como una teoría o concepción acerca de la realidad jurídica y puede ser visto como la teoría jurídica que describe, explica y comprende las consecuencias y alienta el proceso de la transformación del ordenamiento jurídico antes descrito. Y con esto se da un cambio importante en el concepto de derecho, en la teoría de la interpretación y de la metodología jurídica. Incluso el jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell establece que con el término de neoconstitucionalismo se hace referencia también a una determinada teoría del derecho que propugnado en el pasado reciente por estos cambios que da de cuenta de ellos, normalmente en términos bastante positivos e incluso elogiosos. Como lo enfatiza su concordancia con la evolución de la realidad constitucional durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, respecto a sus participaciones en nuestro país, el jurista e investigador mexicano Miguel Carbonell establece que con el término de neoconstitucionalismo se hace referencia también de la determinada teoría del derecho propugnado en el pasado reciente por esos cambios o en cuenta de ellos, normalmente en términos bastante positivos e incluso elogiosos, con lo que enfatiza su concordancia con la evolución de la realidad constitucional durante la segunda mitad del siglo XX. El neoconstitucionalismo ha mostrado importantes avances en materia de derechos fundamentales como la vida, la libertad o lograr la mayor equidad en materia laboral, de seguridad social, salud pública, de protección del medio ambiente, entre otros.
los cuales han verificado en el marco jurídico del Estado de Derecho, pero en un contexto de fuerte apoyo independientemente con otros estados, mediante el empleo de los organismos y los tratados internacionales. Con esto concluyo mi participación. Agradezco su tiempo.